¿Qué tal? En este video regresaremos en el tiempo a uno de los temas principales en el curso. Hoy exploraremos diversos aspectos de la cultura, desde sus teorías fundamentales hasta su impacto en diferentes regiones del mundo. Comencemos así. En cuanto a teorías de la cultura, para comprender mejor la cultura, es importante explorar las teorías que intentan explicar su origen y funcionamiento. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas perspectivas como la teoría funcionalista, la teoría simbólica y la teoría del conflicto. Estas teorías nos ayudan a entender cómo la cultura influye en nuestras vidas y en la sociedad en general. Para todo esto, ¿qué es la cultura? Antes de adentrarnos un poco más en detalles, necesitamos tener una definición clara de lo que entendemos por cultura. En términos generales, la cultura se refiere al conjunto de creencias, valores, costumbres, conocimientos y expresiones artísticas que caracterizan a un grupo de personas. En sí, es un fenómeno complejo y dinámico que define nuestra identidad y nos diferencia a unos de otros. Para esto, tomamos en cuenta también las universales culturales. A pesar de la diversidad cultural específica, existen ciertos aspectos que se encuentran presentes en todas las sociedades humanas. Estos son los universales culturales, como el lenguaje, el sistema de parentesco, la música y el arte. Estos elementos básicos demuestran nuestra capacidad innata para crear y transmitir cultura. De esta manera, a contraparte, desarrollamos el etnocentrismo. Al explorar diferentes culturas, es importante tener en cuenta el concepto de etnocentrismo. El etnocentrismo se refiere a la tendencia a juzgar otras culturas desde la perspectiva de la propia, considerando que la propia cultura es superior o de cierta manera más valiosa. Debemos esforzarnos por superar el etnocentrismo y apreciar la diversidad cultural como un enriquecimiento para toda la humanidad. En base a esto nos encontramos con la diversidad cultural, que es un tesoro invaluable que nos rodea. Cada región y país posee su propia cultura única, con sus tradiciones, idiomas, vestimentas y formas de vida. De esta manera exploramos la diversidad cultural en México, un país conocido por su rica herencia cultural y su mezcla de tradiciones indígenas y europeas. En cuanto a las características de la cultura, para comprender mejor cómo funciona la cultura, debemos explorar sus características fundamentales. Algunas de ellas incluyen la transmisión generacional, la adaptabilidad, la simbolización y la capacidad de generar cambios sociales. Estas características hacen que la cultura sea un fenómeno dinámico y constante evolución. Para lo mismo, nos encontramos con las funciones de la cultura. La cultura cumple diversas funciones en nuestras vidas y en la sociedad. Por lo general, entre ellas se encuentran la identificación y pertenencia a un grupo, la creación de normas y valores compartidos, la generación de cohesión social y la expresión de la creatividad humana. Estas funciones nos ayudan a comprender la importancia y el impacto de la cultura en nuestras vidas. Para todo esto nos adentramos en la cultura en México. México, como lo mencioné antes, es un país rico en cultura con una historia milenaria y diversidad única. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta las influencias coloniales y modernas. La cultura mexicana abarca una amplia gama de tradiciones, artes, gastronomía y fiestas. De esta manera exploramos aspectos destacados de la cultura mexicana y su importancia en la identidad nacional. Dentro de nuestra región, para la cultura en el norte de México, dentro de la diversidad cultural de México, el norte del país se destaca por su propia identidad y tradiciones únicas, con una fuerte influencia de la cultura vaquera y ranchera, así como una historia marcada por la frontera con Estados Unidos. El norte de México ha desarrollado una cultura distintiva que refleja su geografía y su mezcla de influencias culturales. En cuanto a la cultura política en México, que es lo que nos interesa, la cultura política es un aspecto importante de cualquier sociedad y refleja la relación entre el poder y la ciudadanía. En México, la cultura política ha experimentado diversas etapas y desafíos a lo largo de la historia. De esta manera exploramos algunos aspectos de la cultura política mexicana y su impacto en la vida política social y política del país. Hablando internamente, sabemos cómo funciona la cultura política en México. Se podría decir que funciona dependiendo de la región. No funciona de una manera ampliamente educada, pero sin embargo es un factor que va en constante movimiento. Así concluye este recorrido por la cultura. Recordemos que es de gran importancia valorar y respetar las diferentes expresiones culturales, ya que son parte de nuestra herencia como seres humanos.